Bien, al encargado, bueno, ¿no? Se les ha pasado este archivito con el nombre de modelo ETAPS clase 1, ¿no? Cada clase se va a estar enviando hasta donde se avance. Bien. ¿No? Cualquier duda o consulta le podemos realizar en cualquier punto del curso. Entonces, ¿cómo abrimos ese archivo, no? Entonces, para ello ingresamos al archivo y modelo de tabs, ¿no? Aquí clase 1. Entonces, en el icono le damos doble clic izquierdo. Entonces ya podemos ingresar al ETABS, ¿no? Y eso nos va a abrir esta pantalla. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos realizado ayer, ¿no? Lo tenemos, bueno, las grillas en elevación y en planta de esta edificación, ¿no? De la edificación que estamos realizando. En este caso sería de nuestro edificio, ¿no? Ahí lo tenemos nuestro edificio y, bueno, en este caso vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no? Para ello, lo que se ha realizado, tiene que quedar claro esto, ¿no? Entonces, vamos a visualizar todo. Tenemos los planos arquitectónicos, ¿no? Que nos ha llegado desde el plano, los planos arquitectónicos, ¿no? Entonces, no tienen viga ni columna, ¿no? Columna sí, lo ha definido ya el arquitecto, pero no tienen vigas. Nosotros como estructuristas tenemos que definir esas vigas, ¿no? Y tenemos todos los niveles, ninguno tiene viga, ¿no? Ahí entonces, nosotros hemos definido, ¿no? Hemos definido, por ejemplo, de la planta baja, ¿no? Ahí, hemos definido pórticos, ¿no? Para rigidizar tanto en X como en Y. Y es lo que se ha realizado en la parte inferior, ¿no? El mismo plano, pero ya con ese sistema estructural, ¿no? De un ancho de 25 centímetros, que es el ancho mínimo para una viga sismo resistente. Entonces, el eje lo hemos colocado en las vigas, ¿no? Porque ya conocemos la dimensión de la viga y no así la dimensión de la columna, ¿no? No conocemos aún la columna, si la columna va a ser de 30 por 30, va a ser de 70 por 70, aún no conocemos. Entonces, el eje lo colocamos en las vigas, ¿no? Tal como se puede apreciar en, a ver si tenemos una imagen. No, no, en este caso no, pero no podemos apreciar en el plano arquitectónico, ¿no? O en los estructurales que también hemos podido, ¿no? Los ejes en las vigas. Entonces, esos ejes, lo que hemos hecho ha sido unir de todos los niveles, ¿no? Ahí. Estamos partiendo desde los planos arquitectónicos. Unir, y eso hemos guardado en un archivo DXF, y eso lo hemos importado. Hemos importado con la herramienta de clic derecho, modificar, grillas o adicionar, y importamos, ¿no? En planta, ¿no? Adicionar from file, ¿no? Entonces hemos adicionado esa plantilla y en niveles lo hemos modificado, ¿no? En altura. Tenemos ahí todos los niveles, ¿no? Con su respectivo nombre, ¿no? Cada uno con su respectiva altura. Entonces lo tenemos ahorita controlado, lo que es en altura y en planta a nuestra edificación, ¿no? Vamos a continuar, ¿no? Cualquier duda o consulta lo pueden realizar. Ingeniero, no nos pasó la norma A6, las últimas, solo nos pasó a la 2005, ¿no? No sé si el encargado no lo puede pasar, se le ha pasado ya en CIPECAD, ¿no? En CIPECAD se les ha pasado, ¿no? Se les voy a volver a pasar la ACI 2019. Bien, ¿no? Cualquier duda o consulta lo podemos dejar en el chat. Bien, vamos a continuar. Entonces, el día de ayer, adicional a crear las grillas, hemos creado definir los materiales, ¿no? Posteriormente, Inge, el video de la clase anterior lo puede volver a pasar, bueno, ¿no? El encargado, ¿no? El encargado va a comunicar al final sobre los videos, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Cómo se maneja esto? Entonces, están grabadas las clases están grabadas. Definir materiales. El día de ayer hemos creado los materiales y estamos procedemos a continuar creando las secciones. ¿De qué? En este caso habíamos creado el elemento frame, o sea, todo aquel elemento podría ser un perfil metálico en I, en C. En este caso estamos trabajando con hormigón armado. Hemos creado una columna de 30 por 60, ¿no?
Solo estamos creando uno, por ahora no sabemos, tal vez podría ser más, no valdría la pena crear tantos, ¿no? Entonces, lleva tiempo crear, como hemos podido apreciar. Entonces, vamos a crear en función que, ¿no? Tal vez necesitemos de mayor espesor o de menor, pero ya eso en función a los resultados, ¿no? Modificar, ¿no? Ahí tenemos el acero, bueno, no tenemos el hormigón, no es material H25, ¿no? Y tenemos el acero. El hormigón H25 y el acero tenemos a flexión 500 megapascales y a cortante y torsión 500 megapascales, ¿no? Ok y ok. Le vamos a dar un color naranja, ¿no? Un color es un color con el que vamos a crear nuestras columnas. Ok. Viga, lo mismo, ¿no? Ancho mínimo de una viga sismo resistente, el ancho y la altura era L sobre 12, ¿no? Ahí tenemos hormigón y acero. Ok. Ok, bien, vamos a continuar creando. En este caso vamos a crear lo que es la losa casetonada, ¿no? O la losa bidireccional. Definir frame, vamos a pasar a lo que es losas, slab, sección, entonces vamos a pasar a losas y vamos a adicionar uno nuevo. Entonces este va a ser, me voy a adelantar un poquito, una losa reticular de 25 centímetros, ¿no? 25 centímetros, ¿no? Centímetros. Es un nombre. ¿Qué hormigón? H25, Shelting o Sheltic, en este caso, ¿no? Eh, Primeramente, membrana, ¿no? Membrana. Sheltic, bueno, membrana, ¿no? La membrana son fuerzas axiales, ¿no? En este caso sería losas de tipo membrana funcionan cargas dentro de su plano. Sheltic trabaja a flexión y corte, ¿no? A flexión y corte, ¿no? Las deformaciones se van a producir mediante la flexión y a corte, ¿no? Entonces, si es Shelting, en este caso, solo esas deformaciones se van a producir debido a la flexión y no hacia el corte, ¿no? Entonces, nosotros bueno, en este caso vamos a trabajar lo que es la losa casetonada. Entonces, shelting. Sí, losa casetonada, losa maciza, losa de fundación, shelting, ¿no? La losa de fundación no va a trabajar tanto a corte. Si va a ser abaco en la losa de fundación, en ese caso sería sheltic, ¿no? Abaco, o de elemento grueso, mayor a 1 metro, ¿no? En este caso, sheltic, ¿no? También, elementos gruesos, ¿no? No afecta, ¿no? Mucho, pero no es una forma de trabajar, ¿no? En este caso, Shelting para la losa casetonada. Le vamos a dar un color con el que queremos crear y me pregunta, slab es losa maciza, ¿no? Losa maciza. Drop, entonces drop es abaco en la losa de fundación. Ahí en las losas de fundación también se tiene abaco, ¿no? Podríamos crear con drop lo que es abaco, ¿no? Rivet son losas en una dirección, ¿no? En una sola dirección. Losa en dos direcciones sería, ¿no? La casetonada, ¿no? Waffle, ¿no? Como los huevos de cartón, waffle en dos direcciones, ¿no? También tenemos mat, que serían una losa maciza, pero está más orientada a losas de cimentación, ¿no? Footing sería zapata o cimiento, ¿no? En este caso. Vamos a iniciar con la losa casetonada, waffle, losa casetonada. Entonces me pregunta la altura. Nosotros vamos a ir a la diapositiva. Vamos a ir y vamos a colocar las dimensiones. Tenemos una altura de 20 más 5 la capa de compresión. Tenemos una altura de 25 centímetros, ¿no? Y tenemos un ancho de 10 capa de compresión. Si podemos ver en la imagen, capa de compresión 5 centímetros. Entonces lo colocamos 5 centímetros, ¿no? El ancho del nervio, lo voy a colocar 10, 10, separación de intereje 50, 50. Entonces vamos a ir a la normativa que a los respaldos de la CEI. Dice, ¿por qué la losa se asigna Shelting y Shelting? No es Sheltic. En este caso no, ingeniero, ¿no? Ya vamos a asignar losa casetonada, ¿no? No va a trabajar tanto a corte. Cuando trabaja a punzonamiento, en este caso fuertes, ¿no? O es losas de mayor espesor, en ese caso sería Sheltic, ¿no? En este caso es losa casetonada, ¿no? Las losas casetonadas trabajan más a flexión que a corte, ¿no? Más a flexión que a corte. Entonces, Shelting. Entonces, vamos a ver qué nos dice la normativa
respecto de ¿no? Esta es la geometría que hemos colocado al ETABS, ¿no? Entonces vamos a ir nosotros a la normativa, ¿no? La normativa. Para ello, vamos a ir a la normativa americana ACI, ¿no? Que es la misma, si podemos visualizar, que es la misma que la norma NB 122501, que la normativa peruana, que la normativa CIRSOC, ¿no? Muy similares. Entonces vamos a ir nosotros a la normativa americana. Tenemos una consulta, dice, cuando dice corte en losas, cuando dice corte en losas se refiere, bueno, Sheltic, ¿no? A los elementos gruesos que estaban trabajando a cortante. En losas en ábacos, ¿no? Generalmente en ábacos o muros de corte también, ¿no? Que van a trabajar generalmente a corte esos. En cambio, la losa casetonada, sí, eso va a trabajar a flexión. Entonces, ¿qué nos dice la normativa respecto de ese punto? El ancho mínimo nos dice mínimo 10 centímetros, ¿no? La norma americana ACI, ¿no? Ancho mínimo 10 centímetros, ¿no? Ahí dice, el ancho de las nervaduras no debe ser menor a 10 centímetros en cualquiera de su ubicación de la altura, ¿no? Entonces me pregunta, en X y en Y va a ser 10 centímetros. Volvemos a y colocamos 10 y 10, ¿no? ¿Por qué el programa tiene dos herramientas, ¿no? En ahí, dos herramientas. Permita un momento que desaparezca esta. Ahora sí. Entonces vamos a dibujar. ¿Por qué el programa tiene dos herramientas, ¿no? Ahí. Es generalmente para las losas casetonadas recuperables. Por ejemplo, ¿no? Ancho mínimo me dice 10, pero ¿por qué me dice top? O sea, en la parte superior, bottom en la parte inferior. Entonces podría colocar unas losas ahí, ¿no? Ahí podría ser de menor espesor en la parte inferior y de mayor, en la parte inferior y de mayor espesor este nervio en la parte superior, ¿no? Ahí tenemos en la parte inferior, bottom y top en la parte superior. Entonces, esos generalmente serían en losas casetonadas recuperables, ¿no? En este caso no es nuestro caso. Nosotros vamos a realizar este proyecto con esta tipología de losas, con vigas peraltadas, ¿no? Losa casetonada con vigas peraltadas o descolgadas, ¿no? También tenemos las losas casetonadas con plana, ¿no? Losa plana, ahí con ábacos, ¿no? Para evitar el punzonamiento. Pero en algunas situaciones también se da ese caso, ¿no? A pesar de tener viga peraltada, lleva ábaco, ¿no? Lleva ábaco, pero en este caso aún no conocemos si nuestra estructura lleva o no ábaco, ¿no? Porque con vigas peraltadas no siempre requiere ese ábaco. Si vamos a una losa plana, en este caso sí es obligatorio colocar ese ábaco para evitar el punzonamiento, como se puede apreciar en esta imagen, ¿no? Ahí, para evitar el punzonamiento de la losa. Entonces, si vemos esta imagen y esta otra, aquí con seguridad que va a haber punzonamiento. Entonces, aquí debería haberse colocado un ábaco, una losa maciza, ¿no? Para evitar ese punzonamiento. Pero en nuestro caso, no puede que no requiera, ¿no? Porque estas vigas ayudan al punzonamiento, ayudan a absorber la cortante. Entonces hay que hacer una verificación manual para ver si requiere o no ese ábaco. Entonces nosotros vamos a realizar una verificación manual. Pero en este caso vamos a empezar modelando esta tipología de losa casetonada, ¿no? Entonces tenemos ahí, ancho mínimo 10 centímetros. Siguiente punto. La normativa americana nos dice que la capa de compresión, esta es la parte superior, ¿no? La capa de compresión, lo que va a ir después del complemento. Si vamos a obra, tendríamos, a ver, si tenemos una imagen, lo que va a ir encima del complemento, ¿no? Se vacía 5 centímetros. Entonces, generalmente 5 centímetros. Entonces, eso nos dice, ¿no? Mínimo, esta capa de compresión debería ser 4 centímetros o L sobre 12. Entonces, L sobre 12, la luz para nosotros es de 40 centímetros. Me voy adelantando un poquito a eso. 40, ¿no? 40 centímetros, ¿no? ¿Por qué 40 centímetros? Porque el complemento que yo tengo en el mercado es en X, en Y, 40, y podemos visualizar
o en X, no tengo que modelar algo que tenga en el mercado, ¿no? Y a otro, bueno, ese sería uno, ¿no? Porque tenemos el complemento en el mercado. Dos, para evitar excesivas deflexiones, ¿no? Si bien la normativa me permite con luces max hasta 75 de centro de nervio a centro de nervio, pero vamos a tener excesivas deflexiones con esto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos 40, ¿no? Esta capa de compresión, la altura de la capa de compresión va a ser igual a H, que tenemos, me dice, la altura va a ser L sobre 12. Entonces, 40 sobre 40 centímetros sobre 12. Eso es igual a 3.33 centímetros. Esta capa de compresión, lo mínimo debería ser 3.33 y 4 centímetros. Elegimos el mayor de los dos, entonces nos quedamos con 4 centímetros, ¿no? Con eso ya cumplimos con la norma. Pero por un tema ya más constructivo, ¿no? Nosotros estamos colocando para evitar perforaciones ya 5 centímetros. Entonces, eso es lo que se ha colocado ahí, ¿no? Capa de compresión 5 centímetros. Tenemos una consulta. Eh, a ver, Inge, una buena noche. ¿Cuál es el criterio para que sea considerado para optar ese tipo de losa, ¿no? En este caso, ya, ¿no? Yendo primeramente respondiendo al ingeniero Denis, podría haber realizado losa de viguetas, ¿no? Losa de viguetas. Entonces, las losas de viguetas son simplemente apoyadas, ¿no? Entonces, no tienen gran rigidez. Estos son empotradas, ¿no? Esto se está empotrando en la viga, viga plana, viga, ¿no? Entonces, vigas pretensadas, no, a pesar que la normativa lo permite, ¿no? En este caso, segundo, vigas planas, como se puede observar en esto, ¿no? Entonces, con esta tipología yo podría considerar, ¿no? Con esta tipología podría realizar, voy a salir un momento, ok, ok, podría realizar tenemos ahí, permítanme un momento, losa reticular. Entonces ahí tenemos, podemos realizar de 5 a 7 metros con esa losa plana, ¿no? 5 a 7 metros, nos dice el Florentino Regalado, que es un libro muy bueno de losas reticulares, ¿no? Ni la CI habla tanto de eso, ¿no? Apenas habla de losas bidireccionales, cuando esta normativa nos habla, bueno, es un libro, ¿no? Nos habla de losas reticulares con complementos metálicos, fibras de vidrio, acústicos, hormigón ligero, cerámico, ¿no? Bastante completo este libro. Entonces, muy famoso, ¿no? También me dice de 5 a 7 metros máximo. Entonces, esta tipología de losa que visualizamos en este momento, lo puedo realizar de 5 a 7 metros, ¿no? Pero no luces grandes. Por ejemplo, si mi luz es 8 metros, no voy a poder realizarlo, ¿no? No, máximo. Entonces, pero hay como no tienen tanta rigidez lateral, las fuerzas cortantes, ¿no? Se producen el sismo, es débil, ¿no? Entonces, ha habido colapsos en México, ¿no? En México, por ejemplo, esto es prohibido, ¿no? Entonces, lo que se recomienda, si en Bolivia lo permiten, es porque tenemos sismo moderado, ¿no? Pero cuando el sismo es más fuerte, ya, ¿no? Sería esta la tipología. Con esto podemos ganar luces hasta máximo de 10 metros, ¿no? 10 metros, ¿no? Hay 10 metros. Entonces, con viga, esto le da más rigidez a la estructura, ¿no? Entonces, porque, ¿no? Es más rigidez. Entonces, en nuestro caso estamos utilizando esto, ¿no? Estructuras importantes, bueno, nosotros estamos para, ¿no? Para hacer algo general, porque si estaría en Bolivia podría realizar tal vez esta tipología, pero no le sirve, ¿no? Para, en este caso, para muchos países, ¿no? Realizar una losa plana, ¿no? Porque había muchos colapsos, ¿no? Con esta tipología. Vamos a ir a otra consulta. Dice, buenas noches, ¿cuál es el criterio con la memoria? La losa casetonada también se conoce como losa aligerada, sí, ingeniero, ¿no? Se conoce porque se está aligerando con complementos, ¿no? Está aligerando con complementos, podría ser cerámico, podría ser algún hormigón ligero, poliestileno, entonces, ¿no? O cualquier tipo de otro aligerante, ¿no? Por eso se llama, ¿no? Se aligera para ganar inercia, ¿no? Inercia.
Dice, la losa casi otro. O sea, la losa no trabaja con fuerzas que actúan laterales, sino verticales, las fuerzas horizontales, ¿cómo se producen las cortas? Vamos a hacer, ¿no? Verificaciones manuales, ¿no? Donde cumplamos con la cortante, ingeniero, también, ¿no? Trabaja flexión, ¿no? A pesar, ¿no? Se producen bastantes momentos fuertes en la losa cuando no se tiene un buen sistema estructural, ¿no? Entonces crecen bastante debido al sismo, en las losas crecen esos momentos negativos, ¿no? Pero cuando tú colocas muros de corte, ya no, pero vamos a hacer verificaciones manuales, ¿no? Para cumplir con esos parámetros, ¿no? Dice, comparto tu criterio de ver el material que en el mercado podría diseñar, ¿no? Si tienes el PDF del libro, podría enviarlo. Bueno, no lo tengo, ¿no? En este caso, pero bueno, aquí en el mercado, en Bolivia, generalmente los complementos son de 40 por 40 o 50 por 50, ¿no? Dice, bueno, Inge nos puede compartir el libro del Florentino, se los voy a compartir. El día de, permítame, en la noche se los voy a compartir, ¿no? El libro, ¿no? Este libro muy bueno, ¿no? Para losas reticulares, ¿no? Buenas noches, Inge. Una consulta. ¿Cuáles son los pros y contras de las vigas reticulares? Bueno, en Bolivia hay, ¿no? Losas, también losas que tenemos en este caso, si queremos ganar más luces, ¿no? ¿Cuál es el defecto? A lo que dice el ingeniero. El defecto que esta estructura es mucho más cara que hacer una estructura losa plana, ¿no? En economía nos va a salir un poquito más caro, ¿no? Pero es más rígido. El defecto, bueno, ese es el defecto. La ventaja es que podemos ganar grandes luces. La desventaja es que puedo realizar máximo 8 metros, ¿no? 8 metros, 8 a 10 metros. Entonces, ¿qué sucede si yo les digo de columna a columna quiero realizar 13 metros o 14 metros? Entonces, luces grandes, ¿no? Tal vez por un tema arquitectónico, ¿no? Luces grandes. Entonces, no voy a, esa es la desventaja, que no puedo realizar luces grandes. Entonces, ¿qué debería realizar, no? Postensados, ¿no? Luces grandes entre 15 y 20 metros podrían ser alcanzados con casetones recuperables, pero ya postensado, ¿no? Ahí nos dice 15 a 20 metros. En este caso, ya no podríamos utilizar reticulares, ¿no? Sino postensados. Pueden dejar sus consultas. En un momento vamos a continuar con las consultas, un momento. A ver, ¿cómo se llama el libro de Florentino? Florentino Regalado Tesoro es el nombre completo, ¿no? Dice, si no se hubiera utilizado muros, vigas peraltadas, se requiere muros de corte, también podría ser. Cuando tú colocas muros de corte, ingeniero, ¿sí? Podrías reducir bastante el momento negativo, ¿no? Los momentos en la losa, ¿no? Entonces, es otra manera, ¿no? Que, bueno, esa es la metodología que utilizan aquí en Bolivia, ¿no? Pero no se recomienda, ¿no? Utilizar losas planas. Ingeniero, el acero de reparto en la losa, ¿cuál es el acero de, no? El acero de reparto o temperatura que se conoce, ¿no? Eso es para evitar el agrietamiento de la capa de compresión, ¿no? En este caso, no vamos a hacer un cálculo manual igual, ¿no? Dice, para el diseño del acero de la losa aligerada se toma en sección como rectangular. En este caso sí lo estamos tomando rectangular, ¿no? Lo estamos tomando rectangular. Bien. Pueden dejar sus consultas, en un momento vamos a continuar, ¿no? Respondiendo a las consultas. Entonces, vamos a continuar con nuestro modelo. Para ello continuamos, ¿no? Vamos a ir a definir, continuamos secciones, slab section, losa reticular 25 centímetros, modificar. Vamos a continuar. Entonces, ya tenemos definido el ancho mínimo, ¿no? La capa de compresión. Tenemos, me pregunta, ¿no? La separación de, vamos a ir para ello, una imagen de intereje a intereje, 50 centímetros. Entonces, el programa me está preguntando si esta separación de intereje, de centro de nervio a centro de nervio en X y en Y, ahí tenemos, si este es X, es igual a del centro de nervio al centro de nervio en la dirección Y. Entonces a eso se refiere, ¿no? Si son iguales o distintos, ¿no? Por ejemplo, en Santa Cruz no siempre son simétricos, ¿no? Aquí en Bolivia, por ejemplo, puede ser en una dirección mayor, ¿no? La longitud. Entonces,
Para eso tiene también el programa, ¿no? Hay bastantes edificios con eso, ¿no? Entonces, lo general, lo más común es darle que sea, ¿no? Simétrico en ambas direcciones, tanto en X como en Y. 1 es X, 2 es Y. Siguiente punto, la altura, ¿no? La altura nos falta. Entonces, la altura nosotros podemos calcular con la normativa americana 6, espesor mínimo de losa en dos direcciones. Entonces tenemos ahí, ¿no? Con la tabla 8312, pero en nuestro caso vamos a calcular ese punto con el florentino regalado para ganar tiempo, ¿no? Porque esto lleva bastante tiempo, ¿no? Lo complicado es hallar el alfa. Entonces, que es un libro muy bueno también, ¿no? El florentino regalado. ¿No? Que para ello vamos a ir a un ejemplo. Vamos a medir nuestra losa más desfavorable. Más desfavorable. Entonces tenemos aquí, ¿no? Se han medido 4,6, 4,8, 6, 4,85, 6 y 4,96. Entonces, esta es la losa más desfavorable, ¿no? Sacamos el promedio, ¿no? 5. Aquí es redondeado 5. 5 más 6, 11. Dividido entre 2, 5.5. Entonces, vamos a ir nosotros a la diapositiva. Toma, ¿no? L va a ser para nosotros, L tenemos de 5.5. Entonces, 5.5 dividido 20, 0.275. ¿No? 5.5 dividido 24, 0.22. Entonces, mi altura de la losa debería estar entre el promedio entre esto, ¿no? Entre 22 centímetros y 27 centímetros. Algo constructivo entre este rango sería 25 centímetros. Por ello que se ha utilizado la losa de 25 centímetros de altura, ¿no? Ahí. Entonces, se ha utilizado de 25 centímetros, ¿no? Shielding. Ok. Vamos a continuar, ¿no? Vamos a crear en este caso la losa maciza, ¿no? Definir, modificar, en este caso vamos a copiar otro, ¿no? Copiar otro. Me va a copiar sus propiedades, ¿no? Lo que realiza esta herramienta es copiar todo, ¿no? Si podemos observar las secciones, el material, Shell Team ha copiado todo. Entonces, este le vamos a colocar losa unidireccional en X, ¿no? En X. Sería rib, ¿no? Rivet. En este caso, si podemos ver, ya no tenemos en ambas direcciones, solo el programa me da en una dirección, ¿no? Porque es unidireccional, ¿no? Lo mismo, pero en una dirección, ¿no? Le vamos a dar un color más amarillo, en este caso, y Shelty, ¿no? Aceptar. También podría crear en dos direcciones, ¿no? Este sería en la dirección X, o sea, mi losa unidireccional estaría en X, ahí, ¿no? En X. En este caso, si yo quiero crear una losa unidireccional en Y, entonces tendríamos que cambiar, ¿no? Losa unidireccional en X, copiar. Losa unidireccional en Y. Entonces cambiamos, ¿no? En este caso no deseo en X, sino en Y. Y OK. Entonces hemos creado. Vamos a crear la escalera. Adicionar nuevo. O podemos copiar también. En este caso, cualquiera de los dos, ¿no? Copiar. Add copy com, ¿no? Add copy property. Copiamos. En este caso va a ser la escalera. Escalera. Escalera, en este caso, primeramente con la losa maciza. Losa maciza. Maciza. Losa maciza, ¿no? Shelting también, ¿no? Shelting porque la losa maciza trabaja a flexión, no trabaja tanto a corte, ¿no? Su función es trabajar a flexión. Entonces, le vamos a dar un color rojo. ¿Cuál es Shelting? En este caso, Shelting es slab, ¿no? La losa maciza, slab, ¿no? ¿Cuánto? El espesor mínimo 15 centímetros, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿no? Con menor espesor no vamos a poder realizar el armado, ¿no? En este caso 15 centímetros, ¿no? Que muchas normativas también lo recomiendan. Ok, losa maciza. Voy a copiar lo mismo, copiar propiedades, ¿no? En este caso vamos a cambiar un nombre, escalera, escalera, ¿no? Me ha copiado todo, ¿no? Ahí el material, Shelting, el espesor. A la escalera le vamos a dar un poquito más, ¿no? Porque es emboladizo, 20, ¿no? Si el descanso se apoya, 15, ¿no? En este caso no está apoyado, 20, ¿no? Es emboladizo nuestra escalera. Aceptar. Y, OK.
Vamos a crear los muros de corte. Vamos a proceder a crear los muros de corte, ¿no? Hemos creado, ¿qué? Un resumen. Las columnas vigas. Hemos creado las losas. Ahora vamos a crear los muros. Entonces creamos muro, wall. Adicionar nuevo. En este caso vamos a crear primeramente el muro de sótano, ¿no? El muro de sótano. Hormigón H25, Shell-Tin o Shell-Tick podría ser, ¿no? En este caso Shell-Tick, ¿no? No hay mucha diferencia que trabajemos, ¿no? Pero también como vamos a tener sismo, el sismo es, ¿no?, la aceleración en suelo, en este caso Shell-Tick va a trabajar, va a ayudar a corte, ¿no? Shell-Tick. ¿Qué más? En este caso podrían trabajar Shell-Tick, ¿no? No hay mucha diferencia, ¿no? No va a haber mucha diferencia. Shell-Tick. Color, le voy a dar un color azul. Aceptar. ¿Qué más? El espesor. ¿Cuánto es el espesor según la... Aquí tenemos, antes de pasar al muro de sótano, según la ACI, ¿no? Control C, Control V, norma boliviana, ¿no? Ahí tenemos para la losa reticular, ¿no? La altura, el espaciamiento, tiene que haber una relación entre base y altura. ¿Cuál es esa relación? Que la base no puede ser, tiene que ser por lo menos la altura máximo 3.5 veces la base, ¿no? Entonces, esta altura tiene que ser máximo 3.5 veces la base, ¿no? Ahí tiene que existir una relación entre altura versus base. ¿Qué más? ¿No? Tenemos ahí la norma peruana, ¿no? O las diferentes normativas, ancho mínimo de la nervadura, separación máximo entre interejes. En este caso mismo, ¿no? Aquí tenemos una pequeña variación, 5 centímetros, donde la ACI me decía 4, ¿no? ¿Qué me dice la norma CIRSOC, la argentina, ¿no? 80 centímetros, es un poquito más amplio, ¿no? Más rango nos da 80 centímetros. Hay una relación entre base y altura, ancho mínimo 10 de la base, ¿no? Tiene la capa de compresión 4 y L sobre 12, ¿no? Ahí tenemos 5 y L sobre, ¿no? Prácticamente la mayoría de las normativas sí varían un poquito. ¿Qué nos dice? En este caso vamos a ir al espesor del muro de sótano. Entonces, el espesor primeramente del muro de sótano, ¿no? Para ello, vamos a compartir la pantalla. Ahí tenemos, ¿no? La normativa americana ACI me dice muros exteriores, en este caso, ¿qué es exteriores? Entonces, si tenemos el ascensor y tenemos la edificación, ¿dónde están los muros? ¿En la parte exterior o están dentro aquí? En la parte interior. En este caso es en la parte exterior, ¿no? Entonces se refiere a muros exteriores, ¿no? Muros exteriores. Entonces, de sótanos. ¿Cuánto el espesor? 19 centímetros, ¿no? Redondeado o múltiplo sería de 20 centímetros, ¿no? 20 centímetros. ¿Qué me dice la norma boliviana? Espesor mínimo del muro de sótano, 20 centímetros, ¿no? La normativa argentina CIRSOC me dice, ¿no? Espesor de muros exteriores, 20 centímetros, ¿no? Mayor a 20, mayor o igual a 20. Norma peruana, 20. Entonces, estamos, ¿no?, con la mayoría de las normativas, 20 centímetros. 20, ese es el mínimo. Aún no conocemos, tal vez puede ser un poquito más, en este caso, ¿no? Ok. Vamos a crear el muro de ascensor. Tenemos una consulta. Si el dueño no quisiera losas planas, hubiera adoptado por el uso de vigas pretensadas. En vigas pretensadas es más frágil, ¿no? Es como el vidrio, entonces no es recomendable tanto en sismo, ¿no?, utilizar losas pretensadas, ingeniero, ¿no? Pero sí se podría realizar, no realizar cumpliendo con todo, sí se puede, ¿no? Y una consulta, ¿la escalera adopta rigidez a las fuerzas laterales? Sí, ingeniero, ¿no? Sí, ahí aporta rigidez, un poquito, no es como el muro de corte, ¿no? El muro de corte aporta bastante rigidez en el edificio, a la deriva, ¿no? A ver, pueden hacer, ¿no?, un experimento o lo podemos hacer aquí igual, ¿no? La escalera. ¿Qué sucede si le quitamos la escalera? Ah, entonces la deriva crece, ¿no? Ahí pueden visualizar, aporta rigidez, ingeniero, ¿no? ¿Qué es dectión? Bueno, ¿cuándo se utiliza Shell-Tick y Shell-Tick, ¿no? En este caso estamos utilizando Shell-Tick, ¿no? Shell-Tick, para lo que son muros de corte. O si es losa de mayor espesor a 1 metro, también podríamos utilizar Shell-Tick. Ya.
Tenemos sótano, estamos utilizando shell tick. Vamos a copiar otro nuevo, adicionar nuevo. En este caso voy a crear el ascensor. Ascensor, hormigón H25, ¿no? En este caso, el ascensor trabaja a cortante, ¿no? El ascensor no está realizado tanto para resistir cargas verticales de la caja del ascensor, está diseñado para soportar esas fuerzas laterales de sismo, ¿no? Entonces, el ascensor Shell Tick va a trabajar a cortante. Color, le vamos a dar un color. Un color. Azul. Aceptar. El espesor mínimo del ascensor, entonces, ¿cuál es el espesor mínimo del ascensor? Para ello vamos a ir nosotros a la normativa, ¿no? A la normativa. Entonces, ¿qué nos dice la normativa respecto del ascensor, ¿no? Ahí tenemos según la normativa americana CI, tenemos según la normativa americana CI me dice muros de carga. Entonces me dice L sobre 25, ¿no? De la menor longitud o altura. Entonces eso lo podemos ver de mejor manera en la normativa CIRSOC, ¿no? Para entender un poquito mejor. Vamos a ampliar. Aquí tenemos según la normativa CI, según la normativa boliviana, argentina, peruana, o podría ser otra, ¿no? Podría ser otra. Entonces nos dice la altura del espesor del ascensor tiene que ser igual a 1 sobre 25 de la altura, aquí está más claro, ¿no? Altura o longitud del tabique que sea, o longitud del tabique, ¿no? Entonces, eso lo podemos ver de una manera mucho mejor, lo mismo que nos dice, ¿no? La norma peruana, 1 sobre 25, 1 sobre 25. Norma boliviana, 1 sobre 25, norma 6, 1 sobre 25. Entonces, esto lo podemos ver un poquito mejor en una gráfica, ¿no? Entonces, vamos a ir nosotros al MATCAD para ello, ¿no? H sobre 25. Entonces, vamos a ampliar ahí, ¿no? Entonces, 1 sobre 25, ¿no? Donde la normativa GBDS 2018 me dice, base es el ancho mínimo, me dice que es L sobre 20, ¿no? La cambia un poquito. Aquí para nosotros es 25, no es 20, ¿no? 25, 25, ¿no? B, 25. Entonces, ¿cuál es ese ancho? Me dice, ¿no? Ese sería la altura, bueno, la altura del nivel de piso a piso, ¿no? Que esa es la más desfavorable, la altura de piso a piso. En nuestro caso, esa altura es de 3.6, ¿no? Si vamos a ir en corte, ahí está, ¿no? 3.2, 3.4. Entonces se ha colocado la altura de 3. Aquí vamos a colocar 3.40. 3.40. Entonces ahí tenemos, ¿no? Estamos cumpliendo con el primer parámetro que me dice la ACI. Altura sobre 25, ¿no? Ahí tenemos altura sobre 25, ¿no? Primer requisito, ¿no? Aquí, bueno, me dice altura sobre 17, ¿no? 17, la norma, en nuestro caso altura sobre 25. También me dice longitud no apoyadas, o sea, estaríamos en caso 1, caso 2. Ln sobre 20, para nosotros sería sobre 25, ¿no? Aquí. ¿Quién es Ln? Ln, en esta gráfica, tenemos el interior del ascensor. Entonces, el interior del ascensor sobre 25 en X, en Y, sería en Y para él es LW, ¿no? LW. Entonces, ¿dónde tenemos L sobre W? Ahí tenemos, ¿no? L sobre N sobre 25. Es el eje, ¿no? Tendríamos también L sobre D, W sobre 25. También tenemos la altura del nivel sobre 25. Entonces elegimos el mayor entre los tres. ¿Cuál? ¿No? 1, los laterales del ascensor, 2, y la altura sobre 25, ¿no? Entonces elegimos el mayor, ese es el espesor del ascensor, ¿no? Entonces reemplazando esos datos, vamos a ir a reemplazar nosotros, tenemos L1 y L2, ¿no? Entonces medimos eso en el AutoCAD. Tenemos el ascensor, tenemos una consulta, las losas calcetonadas pueden ser unidireccional, sí, podrían ser in situ, ¿no? Unidireccional, ¿no?
Vamos a medir nuestro ascensor. Para ello vamos a apagar nos vamos a quedar solo con vamos a apagar un momento. A ver. Vamos a apagar las grillas, ¿no? Entonces, los layers. Clic derecho, selección current y voy a apagar. Solo me voy a quedar con los ejes y me voy a quedar con las vigas y las columnas. Vigas y columnas. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Nosotros, por si acaso, estamos realizando el ascensor con muros de corte, por ejemplo, no sé, a ver, vamos a ir a una imagen, muros de corte, ¿no? Predimensionamiento, ascensor, estamos realizando no con esta tipología, que son débiles espasismo, ¿no? Débil espasismo, ¿no? No aportan rigidez. Nosotros vamos a realizar con esta tipología, con los muros de corte, ¿no? Ahí. Y tendríamos ahí el armado, ¿no? Para evitar esos momentos, ¿no? Estos fuertes momentos que se producen ¿no? En los bordes, ¿no? Ahí, entonces vamos a hacer elementos de borde, ¿no? Esta es la tipología que nosotros vamos a realizar. Entonces, tenemos aquí, tendríamos que medir en el AutoCAD, ¿no? Ahí. En el AutoCAD, bueno, el arquitecto me ha definido con columnitas, ¿no? Ahí, con columnitas, como se aprecia en la imagen, ¿no? Pero en nuestro caso no vamos a realizar eso, ¿no? Porque estamos diseñando sismo resistente. Entonces ahí tenemos la longitud, ¿no? La parte interior que me dice la normativa. 1,87 y 1,88 y 1,6. Vamos al marcar 1,88 y 1,60, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? Reemplazando los datos según la normativa americana ACI tenemos H sobre 25, H tenemos 340. Sobre 25 tendríamos 13 centímetros, ¿no? También reemplazando estos dos datos sobre, ¿qué nos dice la normativa? Sobre 25, ¿no? Ahí, 25, 25. Entonces vamos a reemplazar, lo voy a cambiar. Según la normativa 6, 25, 25. ¿No? Entonces tendríamos H sobre 25, tendríamos ahí altura 1, altura 2, ¿no? ¿No? L1 y L2 sobre 25. Entonces, ¿cuál es el más desfavorable de los tres? ¿No? El que predomina siempre es la altura, ¿no? La altura. Entonces, esto es lo mínimo, el ancho mínimo, y eso tenemos que comparar con el ancho mínimo de 20 centímetros. Elegimos el mayor de los dos, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, el mayor de los tres, 13. Ancho mínimo de un ascensor, 20 centímetros, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería el espesor para nosotros del ascensor? 20 centímetros. Entonces, ese sería el ancho mínimo para el ascensor, ¿no? Ancho mínimo. Entonces, cumpliríamos con 20. Pero en mi caso, vamos a trabajar con 25. ¿Por qué? En este caso vamos a ir a una columna. Aquí tenemos unas pequeñas recomendaciones para el ascensor. Entonces, me dice, ¿no? Si, ¿no? Ancho mínimo del ascensor, 20 centímetros, ¿no? Del ingeniero Grandi. Entonces, este es de un diplomado, ¿no? Que es realizado con el creador de la normativa, ¿no? En este caso, GBDS 2018 de Bolivia. Entonces, esto no está en norma. Entonces, son recomendaciones. Nos dice, si vas a realizar hasta máximo 15 pisos, puedes colocar un espesor de muro de ascensor de 20 centímetros, ¿no? Pero si fuera tu altura de pisos, 18 pisos, en ese caso es por experiencia, ¿no? Entonces ya esto sería 25 centímetros, ¿no? En nuestro caso vamos a trabajar, ¿con cuántos pisos estamos? Estamos con 11, 12 pisos, ¿no? 12 pisos creo. Entonces trabajar con 20 como que estamos muy al límite. Entonces yo lo voy a colocar 25, ¿no? 25 centímetros, ¿no? No, porque si fuera 10 pisos, fuera 8 pisos, trabajaría con esos 20 centímetros, ¿no? 8 pisos, ¿no? Ahí. Entonces trabajaría con eso. En este caso estamos con 11, ¿no? Por un tema ya no tanto de norma, sino ¿no? Viendo la magnitud del edificio, vamos a trabajar con 25. Aceptar, ¿no? Shell tick. Aceptar.
ascensor. También vamos a crear un muro de corte, entonces vamos a copiar propiedades, ¿no? Este va a ser un muro de corte, en el caso de que no cumpla la deriva, ¿no? El muro de corte le vamos a dar un color rojo. Entonces, el muro de corte lo vamos a colocar 30, ¿no? Podría ser 25, podría ser 35, aún no conocemos. El que me va a definir es la rigidez, ¿no? La estabilidad de la estructura. Entonces, también podría ser la deriva, ¿no? Entonces, si no cumplimos, si hay que incrementar los muros, incrementar el espesor. En este caso vamos a trabajar vamos a asumir 25 y vamos a ver si cumple o no cumple esos muros de corte con 30 centímetros. Ok, ¿no? Y ok. Si hacemos un resumen, hemos creado los materiales, hemos creado las vigas columnas, las losas y los muros de corte, ¿no? Muro de sótano, muro de corte. Bien, vamos a proceder a dibujar. No pueden realizar comentarios igual ingenieros, pero poner en la parte al iniciar comentario y 2 puntos, ¿no? Si algo tal vez, ¿no? Para fortalecernos más un poquito todos igual. Si durante la planificación de un proyecto no existe la coordinación entre el especialista de estructuras y sanitarios, se proyecta la ejecución de las losas aligeradas, pero durante la ejecución hay varias losas que existe de congestionamiento en las tuberías, debido a eso se decide ejecutar losas macizas, ¿no? ¿Usted cree que este cambio modificaría sustentablemente el análisis estructural que hizo el estructurista? Eso se tiene que coordinar, ¿no? Se tiene que prever ya todas esas cosas. Siempre hay que estar coordinando con el arquitecto, ¿no? Constantemente coordinando con el arquitecto, trabajar de forma conjunta, ¿no? ¿No? Y conjuntamente, no es que el arquitecto diseña el plano arquitectónico y se olvida de todo. Entonces hay que estar coordinando con el arquitecto ahí, ¿no? Entonces, lo mismo con el sanitario, ¿no? Es ver, a menos que, ¿no? Ya el dueño no realice el diseño sanitario, ¿no? Ingeniero, usted realícelo a su criterio, entonces nosotros podemos dejar un espacio vacío para Shafai, ¿no? Entonces sí, pero sería lo recomendable coordinar con el especialista, ¿no? Ahí, de hidrosanitario. La altura que toma por piso o la altura total del edificio, por piso, ingeniero, ¿no? La altura por piso. Inge, ¿puede pasar recomendaciones de su diplomado, por favor? ¿No? Estas fotografías se les va a pasar igual, ¿no? Se les va a pasar. Bien, vamos a continuar. Dice, Inge, ¿este tipo de software se puede diseñar vigas acarteladas? Sí, ingeniero, ¿no? Se puede, con la finalidad de disminuir las deflexiones y los momentos positivos, se incrementa, ¿no? Sí se puede, ingeniero, ¿no? Se puede, ¿no? El SAP 2000 es un poquito más libre en ese tema, ¿no? Con el SAP 2000 podemos hacer lo que nosotros nos imaginemos, ¿no? Si vamos un poquito más profundo, ¿no? Como nos menciona el ingeniero, vamos a tener limitaciones también en el ETAPS. No tanto como en CIPE, pero sí. Bien, vamos a continuar. Entonces vamos a proceder a dibujar. Pueden dejar sus consultas en un momento, ¿no? Lo vamos a estar respondiendo. Entonces, vamos a dibujar. Tenemos las siguientes herramientas. Una vez creado, tenemos las siguientes herramientas de dibujo. Tenemos, primeramente, para modificar una losa, ¿no? Ahí. Tenemos las herramientas para dibujar los elementos frame, ¿no? Los elementos frame. Vamos a ampliar un poquito más el espesor. Los elementos frame. Tenemos los elementos losa, ¿no? Con cualquiera de ellos pueden dibujar usted, con el mejor que les parezca, ¿no? Los elementos losa, ¿no? Hay ábaco también, ¿no? También tenemos los muros de corte. Entonces, vamos a empezar dibujando los elementos columna, ¿no? Para ello, antes un pequeño repaso, tenemos que conocer esto bien, ¿no? 3D, repito otra vez, es para visualizar en una vista en 3D. Planta, ahí tenemos los niveles, planta baja, primer piso, me voy a situar en plan, o también un corte podría, ¿no? En elevación, ¿en qué pórtico quiero situarme? Tenemos aquí, en la pantalla derecha, por ejemplo, yo quiero situarme en el pórtico 11, aquí 11, ¿no? Entonces, ¿cuál es el pórtico 11? Busco, este es el pórtico 11. Aplicar, close, y ahí tenemos el pórtico 11, ¿no? Tenemos en el pórtico 11 la planta baja, primer piso, segundo piso, tercer piso, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a situar en la planta baja. Plantas, planta baja. Aplicar,
globos. Entonces ahí tenemos. Y vamos a proceder a dibujar las columnas, ¿no? Entonces para ello voy a dibujar en este caso, podría dibujar con este en 3D, ¿no? Pero les recomiendo esta, ¿no? La 1, 2, 3, la tercera. Entonces me pregunta el programa, ¿qué tipo de columna? ¿Qué columnas hemos creado? Solo hemos creado uno, en este caso, vigas, columna, esta, ¿no? Esa. Entonces, vamos a colocar en qué eje, ¿no? ¿En qué eje? Vamos a buscar, para ello vamos a ir al plano arquitectónico que hemos definido, el sistema estructural, y lo tenemos. La primera columna, estamos en la planta baja, ¿no? En la planta baja. Entonces, lo tenemos en 11B, ¿no? Nosotros, 11B. 11B. Entonces dibujamos, ¿dónde es el 11B? Aquí. Y le damos clic izquierdo, ¿no? Grid point me dice 11B. Entonces le doy clic izquierdo ahí. Me ha dibujado la columna. ¿En qué eje más tenemos? Vamos a ir. Tenemos en el DHI. Entonces volvemos al ETABS. No tenemos en C, tenemos en D, H, I. Entonces ahí tenemos, ¿no? Y podemos visualizar en el lado derecho, ¿no? Para visualizar un poquito mejor, voy a salir un momento de la herramienta, voy a ir a, ¿no? Todas estas herramientas, puedo salir con escape, ¿no? Pero es recomendable con este pequeño select, ¿no? Porque para que no se vuelva pesado el programa, ¿no? A veces se vuelve loco, ¿sí? Entonces, ahora voy a quitar las grillas para visualizar un poquito mejor, pero ahí lo tenemos. Incluso podría ver en una vista en 3D, ¿no? Clic en la pantalla izquierda, 3D, ¿no? Clic en la pantalla que quiero trabajar, ¿no? Se marca de color azul. Entonces le doy 3D. Entonces ahí podemos visualizar nuestra columna. Pero quiero un poquito más limpio. Entonces le voy a dar Control D. Control D. ¿No? Ahí tenemos. O podríamos utilizar la herramienta define, no ahí, control D, también, ¿no? Clic izquierdo, ¿no? Ahí le damos, también me oculta la grilla y con control D nuevamente me aparece, ¿no? Entonces vamos a ocultar para visualizar un poquito mejor. Seguimos dibujando. ¿Dónde tenemos la tercera opción? Clic izquierdo en la pantalla, clic en la pantalla que queremos trabajar. Continuamos. Columnas, 30 por 60. En mi caso, bueno, ¿en qué dirección debería ser mejor la columna, no? En este caso, yo estoy colocando en esta dirección, aunque lo recomendable sería en la otra, ¿no? Intencionalmente lo estamos colocando para ver qué sucede, ¿no? Si colocamos de una manera o de la otra. Entonces vamos a ver eso un poquito más adelante, ¿no? Ya con los resultados, ¿no? Entonces tenemos J y, vamos a ir al plano arquitectónico, J y K. Entonces vamos a ir J y K. Ya hemos dibujado las columnas del primer pórtico. Pasamos al segundo pórtico. Para ello vamos a ir, en el segundo pórtico tenemos lo mismo, prácticamente lo mismo, solo en el eje 9. Entonces buscamos el eje 9. ¿Cuál es el eje 9? Es este, ¿no? El eje 9. No inicia en A, sino en B. Eje 9, clic izquierdo, clic izquierdo. Una recomendación sería, ¿no? Que les aparezca este grid point, ¿no? Este grid point. Me dice 9H, ¿no? Ahí. No, si por ejemplo no es lo mismo colocar ahí, ¿no? Entonces me va a colocar mal. Cuando me aparece ese grid point, un poquito más preciso coloca, ¿no? Ahí. Clic izquierdo. Lo mismo, ¿no? Lo mismo, solo en el eje 9. Entonces lo tenemos ahí, las columnas. Continuamos con el siguiente pórtico. Siguiente pórtico se encuentra en el eje 7, ¿no? Lo mismo, pero en el eje 7. Entonces no podemos visualizar que es lo mismo. Eje 7. Volvemos. 7B, me dice, ¿no? Grid point 7B, estamos bien. 7B. Y ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos. Tenemos en el siguiente pórtico, vamos al plano arquitectónico, lo tenemos, no podemos dejar sus consultas en el chat, en un momento lo vamos a responder para poder avanzar, ¿no? Para poder cumplir también con nuestro contenido. 1, lo mismo en el eje 1, pero el eje 1 tiene una inclinación, ¿no? Ahí,
Bueno, eso ya se ha exportado, ¿no? Con su respectiva inclinación, ¿no? Porque no todos los terrenos son ¿no? Cuadrados, ¿no? Siempre tienen esa irregularidad, ¿no? Entonces, esta línea tiene una cierta inclinación, ¿no? En el eje 1 es lo mismo, ¿no? Lo mismo. Entonces vamos a ir, buscamos clic izquierdo, ¿no? Prácticamente lo mismo. Siempre dar, ¿no? Que nos aparezca el grid y darle clic ahí. Grid, ahí. Entonces ya hemos dibujado todas las columnas. Creo que tenemos una más aquí. A ver. En el eje 2, esta, ¿no? Esta columna. En el eje 2, D. Eje D y 2, esta columna. Entonces, eje 2D. Me acerco aquí, ¿no? Cuando, antes de, ¿no? Grid point me dice 2D. Entonces le vamos a dar ahí. ¿No? O podríamos alejarnos, también está en el 2D. Bien, hemos dibujado las columnas. ¿Por qué no se actualiza en la pantalla izquierda? Vamos a salir primeramente de la herramienta. Clic izquierdo en la pantalla que quiero trabajar. Solo es un tema visual que está un poquito pesado, ¿no? Podemos realizar de dos maneras, ¿no? Uno, actualizar. Otro, ¿no? Ahí. Desde, vamos a utilizar esta, actualizar, refrescar. Entonces ahí está, ¿no? No es que no estás, sino que es un poquito pesado y hay que siempre ir refrescando con la herramienta, ¿no? Con el bolígrafo. Vamos a proceder a dibujar el muro de sótano. Dice Inge, bueno, usted puede enviar los links para descargar el MatCat, me parece que una buena herramienta para trabajar. El link del instalador lo tengo, sí, lo tengo, se lo voy a pasar al encargado, el Prime 2008, ¿no? Que también lo podemos encontrar en YouTube, ¿no? Hay muchas formas, muchas páginas para descargar, pero se los va a pasar, ¿no? En mi caso sí lo tengo, ingeniero, se lo voy a pasar, ¿no? Para que lo puedan instalar. Bien, vamos a continuar. Vamos a trabajar, dibujar el muro de sótano. Para ello, gracias, ¿no? Bien, vamos a dibujar el muro de sótano. ¿En qué pantalla quiero trabajar? En el izquierdo. En el izquierdo. ¿Qué herramienta? En este caso voy a dibujar con el segundo. Con el segundo, ¿no? Con el segundo. Me pregunta, ¿Qué tipo de muro? Perdón, aquí, en el segundo. ¿Qué tipo de muro? El muro de sótano, en este caso. Muro de sótano y empezamos a dibujar, ¿no? Voy a dibujar desde el 7B. Clic izquierdo. ¿Por qué desde 7B? Entonces vamos a ir nosotros un momento al Revit, que también lo tenemos en los planos de corte. A ver, tenemos en el Revit. ¿Por qué desde ahí? ¿No? Se ha vuelto un poquito, ¿no? Se ha colgado. Vamos, bueno, no vamos a poder visualizar, está colgado. Entonces, aquí tenemos un espacio vacío para poder ingresar al sótano. No se nos ha eliminado el Revit. Entonces, bien, tenemos un espacio vacío para ingresar al sótano. Entonces, esta es la entrada. Entonces, voy a colocar desde 7B. Ahí, clic izquierdo en sentido antihorario. Sentido antihorario. Entonces, vamos dibujando nuestro muro de corte. Ahí, clic izquierdo, clic izquierdo, ¿no? De columna a columna en todo el exterior. Clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, y clic izquierdo. Para terminar, clic derecho. Entonces ya hemos terminado, ¿no? Ahí hemos terminado. Vamos a cerrar, podemos salir, pero es un poquito pesado, sigue pesado. No es recomendable salir con la flechita. Entonces ahí tenemos. Vamos a proceder a dibujar ahora las vigas, ¿no? Tal vez alguno dirá, algún ingeniero, pero a ver, vamos a colocarlo primeramente en 3D. Una vista en 3D. Ahí, ¿no? ¿Por qué no coincide, ¿no?
ay, ¿por qué no está alineado aquí, no? Entonces eso lo vamos a alinear un poquito más adelante con Insertion Point. Hay una herramienta para alinear, pero en este caso no vale la pena porque aún no conocemos el espesor de la columna. Entonces no valdría la pena alinearlo, ¿no? Para posteriormente volver a alinearlo. Bien, vamos a dibujar ahora, hemos dibujado el sótano y la columna. Vamos a proceder a dibujar la viga. Tenemos las herramientas, en este caso voy a dibujar con la primera. Viga. ¿Qué tipo? Propiedades me preguntan, ¿no? Vamos a buscar en este caso viga de 25 por 50. Le voy a dar clic en la pantalla que quiero trabajar. Entonces quiero trabajar en la pantalla. ¿Y en dónde tenemos vigas? Entonces vamos a ir nosotros, estamos en la planta baja, ¿no? Aquí, ¿no? Ahí. Tenemos viga, 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 ¿no? Vigas. ¿No? Vamos a dibujar en el pórtico 9 primeramente, ¿no? 9, en todo el tramo. Entonces vamos a ir en el pórtico 9. Clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo. Estamos dibujando el pórtico 9. Clic derecho para terminar. Nuevamente, el siguiente pórtico, ¿no? Siguiente pórtico. 7B. Y ahí, ¿no? Siguiente pórtico. Que era en el eje 7, ¿no? Si vamos al plano arquitectónico, era en el eje 7. ¿No? Tenemos los pórticos en las verticales, en el eje D, H, I, J, K, ¿no? Todo donde tenemos columnas, ¿no? Entonces vamos a realizar eso. Donde tenemos columnas hay un pórtico. Un pórtico, ¿no? Aquí vamos a cerrar. Como no tenemos muro de sótano, lo vamos a cerrar. Enter. Siguiente. Lo voy a llevar aquí para... Ahora sí. Clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo. Y clic derecho para terminar. Nuevamente, clic izquierdo y clic derecho para terminar. Esta es una estructura bastante grande, ¿no? Como hemos podido visualizar en el proyecto, ¿no? Estamos realizando como, ¿no? Siguiendo, ¿no? Tal cual el plano arquitectónico, ¿no? Entonces ahí lo tenemos, ¿no? Y vamos a salir de la herramienta. Ya tendríamos ahí, ¿no? ¿Por qué no hemos colocado vigas, no? A veces se colocan por el agrietamiento, se colocan vigas. En nuestro caso no vamos a colocar. No vamos a colocar porque estamos realizando algo similar a ver, creo que se ha eliminado algunas fotos, ¿no? A ver. Vamos a ir, permítame un momento, muro de sótano, ¿no? Muro de sótano. Nosotros estamos realizando algo similar a esto, ¿no? A esto. Bueno, aquí se ha hecho un ensayo de esclerometría. A esto, ¿no? Muro directamente del muro ya nace la losa, ¿no? Columna, viga, losa, casetonada, muro. Entonces, del muro, este es un hospital aquí en La Paz que hemos realizado. Entonces, prácticamente ya del muro nace la losa. Y es lo que tenemos aquí, ¿no? Aquí se está vaciando, ¿no? Se está vaciando. Entonces, vamos a ir a una imagen, primeramente, para entender un poquito mejor. A ver si tenemos a este, ¿no? Entonces, ya del muro, pero no se vacía hasta la última, ¿no? Por ejemplo, aquí. ¿De dónde va a nacer la losa? De este nivel, ¿no? De este nivel. Ahí va a ser la losa casetonada, ¿no? La losa casetonada. Entonces, la losa casetonada no está llegando hasta, ¿no? Para evitar un agrietamiento en ahí, ¿no? Entonces, en obra, bueno, nace de lo que me interesa, ¿no? Del muro nace la losa casetonada, ¿no? Entonces, no se vacía, y eso es lo que podemos observar en la anterior imagen. Vamos a ir a la anterior imagen, ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos. Solo se está vaciando hasta este nivel, ¿no? ¿Dónde se va a armar la losa? En toda esta altura. Y aquí lo tenemos, ¿no? Ya se ha encofrado este espacio vacío, entonces la losa lo tenemos ahí, ¿no?
la losa. Entonces, si podemos apreciar, este es el muro de sótano, ahí ya lo tenemos anclado al muro de sótano, y eso funciona prácticamente ya como armadura de temperatura, ¿no? Podría reforzar un poquito, pero ya es el muro de sótano. Del muro de sótano nace la losa casetonada. Entonces, eso es lo que se ha realizado. Aunque, no, bueno, aunque en algunas, no mucho, muchos dependiendo ya de cada ingeniero, ¿no? Pero ya no vale la pena, pero sí hay, ¿no? Algunas, ¿no? Se ve algunos ingenieros que lo colocan una pequeña viguita de 20 por 20, ¿no? Para evitar el agrietamiento, también no. Sí, ¿no? Pero este es un hospital, un hospital que hemos realizado y no se ha colocado esa viga, ¿no? Ahí, prácticamente del muro ya nace la losa. Y en un hospital sismo resistente, ¿no? Categoría D, ¿no? En Bolivia. El hospital tiene que eh, permanecer estable después de un evento sísmico, ¿no? Es una estructura importante y no se ha colocado, ¿no? Entonces, bien, vamos a continuar, ¿no? O si pueden hacer algún comentario, también lo pueden realizar, ¿no? Cómo lo manejan tal vez en diferentes países. Vamos a colocar, a dibujar la losa casetonada. Sobre los muros de sótano no se coloca viga, no, no ingeniero, ¿no? En este caso no vamos a colocar, ¿no? No, bueno, en las estructuras que hemos realizado no hemos colocado, ¿no? También se ha justificado, ¿no? Y esas varillas de muro continúan, las varillas de muro, bueno, termina aquí, ¿no? Este nivel termina, ingeniero, ¿no? Las varillas, no, aquí ya termina. Estamos solo en la planta baja. En la planta baja y aquí termina el muro de sótano. Lo que continúa es la losa casetonada, ingeniero, ¿no? Aquí, las balas positivo y negativo. Se ha dejado armaduras de espera de la losa casetonada porque aquí va a haber una losa casetonada. Pero en este caso va a subir la columna y ya no continúa el muro, ¿no? Aquí muere prácticamente el muro, muere aquí, ¿no? Sí, pero si vamos a dejar, por ejemplo, vamos a dejar para el muro vecino, en este caso si viene mi barra, debería dejar una armadura de espera ahí, ¿no? Para después, posteriormente, empalmar esa barra, ¿no? Bien, vamos a continuar con nuestro modelado. Para ello, pueden dejar sus consultas, en un momento lo vamos a responder, ¿no? Para avanzar un poquito más. Hay diferentes formas, vamos a interactuar con todas, a ver, con las losas. Entonces, el primer caso, voy a interactuar con este, losa casetonada, ahí, el primero, ¿no? Con el tercero de estos cuatro, con el tercero. Entonces, ¿qué tipo? Losa casetonada, losa reticular. Entonces, le voy a dar clic izquierdo. Esta herramienta solo me dibuja la losa de grilla a grilla, ¿no? Hay un grilla a grilla, clic izquierdo y ahí tenemos la losa reticular. Entonces, la losa reticular no me dibuja, ¿no? Porque mi losa no terminan ahí. Porque aquí justo hay una grilla que divide. Entonces, no es recomendable, pero sí en esta otra podría, ¿no? No tengo ningún problema. Clic izquierdo, nuevamente, vamos a ingresar. Losa reticular, no, por esta, no por esta pequeña grilla que no me está dibujando. En esta, clic izquierdo, y es rápida, ¿no? Es una manera rápida de dibujar, ¿no? Pero en estas otras pequeñitas donde tenemos una división de una grilla, no me permite, ¿no? Ahí. Entonces esta herramienta, bueno, sí, podemos ganar bastante tiempo dibujando con esta herramienta. Voy a borrar. Bastante tiempo, pero no les recomiendo, ¿no? Generalmente para aquellos que son nuevos, los que ya manejan el ETAP, sí. Otra herramienta. Tenemos dos puntos para dibujar, otra manera de dibujar una losa. Entonces hago clic en un punto, en un extremo, y clic en el otro. Clic en un extremo y clic en el otro. Entonces he dibujado la losa casetonada y no tengo problema con esa grilla, ¿no? Y ahí tenemos clic izquierdo, sostenemos el clic izquierdo y clic izquierdo en el otro extremo. Ahí lo tenemos. Pero, ¿qué sucede cuando es irregular? Por ejemplo, aquí tenemos algo irregular. Clic izquierdo solo me dibuja cuadrados. Ahí tenemos, ¿no? Entonces, se ha dibujado mal. ¿Por qué? Porque aquí está partiendo del centro de la viga, la losa, y aquí no, está en un extremo. Entonces, esta herramienta no me sirve, ¿no? Es una forma de ganar tiempo también para dibujar rápido, pero no.
En este caso vamos a salir, vamos a borrar y ahí. Tenemos otra herramienta para dibujar abacos. Por ejemplo, yo quiero dibujar un abaco aquí, ¿no? Un abaco de 2 por 2, entonces le voy a dar abaco, ¿no? Ahí. ¿De cuánto? Me pregunta. En este caso, losa maciza. Losa maciza sería más o menos, estaríamos dibujando, eh, podría ser este, ¿no? Este abaco, ¿no? Entonces, losa maciza me pregunta la dimensión. En este caso, de 2 por 2, 200 por 200. Y le vamos a dar en la columna clic izquierdo. Entonces ahí tenemos el abaco de 2 por 2, ¿no? De 2 por 2. Pero en este caso es otra manera de dibujar la losa. Vamos a salir y vamos a borrar, ¿no? Vamos a dibujar con la herramienta, ¿no? Por puntos. La primera, por puntos. Entonces, no, esa es la que les recomiendo para los que generalmente son nuevos y a los que manejan pueden utilizar las que mejor les parezca, ¿no? Para ganar tiempo. Clic izquierdo, eso por puntos tengo que dar clic en todos los extremos. Clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo. Y para terminar, clic derecho. Entonces ahí tenemos, ¿no? Algo que estamos pudiendo visualizar aquí, que no se están dibujando con sus respectivos colores. Entonces, para ello vamos a ir a visualizar, ¿no? Aquí tenemos Display Options, ¿no? Ingresamos y son los comandos para poder visualizar el modelo. En este caso le voy a decir que no por objetos, sino por propiedades, ¿no? Por propiedades, sección property, para poder apreciar con su respectivo color. Lo quiero ver en una sola pantalla o en ambas. Si lo doy a aplicar, me va a aplicar en las dos ventanas, ¿no? Si no, si quito la grilla, desactivo solo en la ventana que estoy trabajando. En este caso yo deseo en ambas ventanas. ¿Qué más? Tenemos las siguientes herramientas en el etazo. ¿Qué sucede si le doy OK? Entonces va a aplicar y se va a salir automáticamente de esta ventana. Si le doy aplicar, no vamos a salir. Lo va a aplicar, pero no vamos a salir de esta herramienta. Tengo que aplicar y nuevamente dar close. Entonces, doble trabajo, aplicar close. Yo personalmente prefiero OK, ¿no? OK, aplica y se sale automáticamente. Bueno, vamos a ir nuevamente, a ver, es un tema visual, ¿no? Un poquito vamos a guardar, ¿no? Por si acaso vamos a guardar. Nuevamente. A ver, sección property. Aplicar. Bueno, debería funcionar, ¿no? OK, close. Es un poquito pesado que ya estamos trabajando. Estamos, ¿no? Cada uno con sus respectivos colores. Voy a cambiar un momento la losa casetonada. No me gusta, ¿no? Este color. Entonces, lo voy a cambiar de color. Define sección losas. Donde tenemos losa reticular, modificar. Estamos con losa maciza, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, esta es losa maciza, no es losa reticular. Entonces vamos a borrar. Seleccionamos y borramos. Bien, ahora sí, estamos trabajando con su respectivo color, ¿no? Color. Bien, vamos a continuar dibujando la losa casetonada. Ahí tenemos la viga, columna y muro. Continuamos con losa. Les recomiendo, bueno, personalmente la primera para aquellos que sean nuevos, ¿no? Losa maciza es color rojo. Losa reticular bidireccional. Clic izquierdo en un extremo, clic izquierdo en el otro, clic izquierdo, clic izquierdo, clic derecho para terminar. Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces hemos dibujado. Clic izquierdo, en sentido antihorario, ¿no? ¿Por qué en sentido antihorario? Es por, vamos a cargar nosotros, a ver, vamos a ver los ejes locales. No es lo mismo dibujar en sentido horario que dibujar en sentido antihorario, ¿no? Entonces, más que todo por los ejes locales. No afecta en lo que es en vigas, en columnas, que tú dibujes de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, pero en losas sí. En losas en sentido antihorario. Vamos a dibujar y vamos a ver los ejes locales.
Siguiente losa. Ahora vamos a responder unas consultas si tenemos. Eh, los muros son armados, ¿verdad? Sí, son armados, ingeniero, los muros son armados. Una consulta también contempla el diseño de tabiques con elementos de confinamiento. No, no vamos a realizar con elementos de confinamiento, ingeniero. Vamos a continuar. Solo con muros de corte, ¿no? En este caso, muros. Clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, clic derecho. Pueden dejar sus consultas, en un momento lo vamos a responder. Entonces ahí tenemos clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, clic derecho. Clic derecho. Clic derecho. Entonces ya tenemos, ¿no? Ya tenemos ahí un porcentaje, ¿no? Un buen porcentaje ya de la primera planta, ¿no? Y eso lo vamos a copiar en los siguientes niveles. Clic derecho. Clic derecho. Y aquí tenemos la losa irregular, entonces. Ahí. No es el mismo proceso, sentido antihorario, ¿no? Entonces, ¿por qué sentido antihorario? Más que todo por los ejes locales. Entonces voy a ir a activar vistas. Antes de ir, voy a salir de esta herramienta. Salir, ahora sí, vistas por objetos, en este caso shell, losas, puntos, elemento frame. En este caso, elementos losa, ¿no? Shell, local access. Y le voy a dar a aplicar. Ahí tenemos, ¿no? Entonces, si vemos los ejes locales, voy a ir a una vista en 3D. Control D para quitar la grilla. Entonces ahí tenemos, ¿no? Más que todo por los ejes locales, por mejor, porque nosotros vamos a cargar nuestras cargas en sentido de la gravedad. Entonces por ello, ¿no? Ahí. Por ello les recomiendo tanto en ETABS como en SAP trabajar sentido antihorario, ¿no? Sentido antihorario. Bien, vamos a continuar. Vamos a ir a quitar los ejes locales. Aplicar, close. Entonces volvemos en planta. Planta, estamos planta baja, aplicar, close. Ahí. Entonces, nos falta dibujar entre estos control D para aparecer las grillas. Control D. Entonces ahí, ¿no? Continuamos dibujando con las grillas. Vamos a dibujar el muro de ascensor. Para ello vamos a ir a nuestra plantilla. Lo tenemos entre el eje 4. Aquí me dice, eje 4 tienes el muro. Ahí. Entre el eje 4, el E y el G. No, E y F, ¿no? 4, E y F. Entonces vamos a dibujar eso, ¿no? Vamos a ir aquí, ¿no? Entonces vamos a dibujar. Muro de corte, donde tenemos muros, muros. En este caso, muro de ascensor. Vamos a dibujar el ascensor. Eje 4 primero, ¿no? Eje 4. Entonces tenemos aquí el eje 4. Clic izquierdo, clic derecho para terminar, ¿no? Y el eje 4. Siguiente tenemos el eje, en el eje E y F. Y eso llega hasta el eje 6. E y F. Entonces vamos a E y F, dibujamos. Llega al eje, este es el eje 6, ¿no? Llega hasta el eje 6. Clic izquierdo, clic derecho para terminar. Clic izquierdo, clic derecho para terminar. Ahí tenemos ya dibujado el ascensor. Salimos de la herramienta y ahí tenemos, ¿no? Entonces tenemos también unas vigas y vamos a ir a nuestro plano. Tenemos unas vigas que están en el eje, a ver, en el eje 2, la viga. Tenemos al Revit, un momento, permítanme abrirlo el Revit para entender un poquito mejor. Vamos a ir a Revit. Tenemos en este caso, ¿dónde están las plantillas MATCAD? Plantillas MATCAD, ETABS. Voy a abrir
Ahí, ¿no? Mientras abre, vamos a continuar. Ahí tenemos una viga, vamos a ir al plano. Sí, tenemos una viga. Estamos en la planta baja. Una viga en el eje 2. En el eje 2. Entonces dibujamos esa viga de 25 por 50 en el eje 2, donde tenemos el eje 2 aquí. Clic izquierdo en un extremo, clic izquierdo en el otro. Clic derecho para terminar. Siguiente, vamos a nuestro plano arquitectónico. Tenemos en el eje G. Entonces vamos a ir G de este punto a ese punto. Clic derecho. También tenemos en el eje, la escalera inicia del eje 5. Entonces tenemos aquí, ¿no? El apoyo y la llegada de la viga, ¿no? Entonces el apoyo inicia en el eje 5. Vamos a ir a Tabs. Eje 5 tenemos ahí. Eje 5, clic izquierdo, clic izquierdo. En vigas, en columnas, no me interesa, ¿no? Si dibujo de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, no afecta. Entonces ahí tenemos el espacio de la escalera. Y aquí tenemos otras viguitas, ¿no? Para conectar. Y el ascensor igual. Vamos a cerrar el ascensor con una viga peraltada. Entonces ahí tenemos. Y es lo que tenemos en el plano, no es que sea el sistema estructural que se ha definido. Entonces vamos a dibujar las losas. Losas por puntos. ¿Qué tipo de losa? Losa casetonada. Dibujamos de este punto, ahí, sentido antihorario. Clic derecho. No todo aquello que requiere losa. Clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, clic derecho para terminar. Entonces ya hemos dibujado las vigas, hemos dibujado las columnas, hemos dibujado el ascensor, el muro de sótano, y ahí tenemos el espacio vacío para el ascensor y para las escaleras. Y tendríamos nuestra estructura, ¿no? Ahí, nuestra estructura. Entonces vamos a ir a Revit para visualizar qué es lo que hemos realizado. Tenemos el Revit estructural. Entonces hemos realizado la planta baja, ¿no? Ahí como se puede apreciar. Nosotros en nuestro caso, en lugar de colocar vigas, columnitas, hemos colocado el muro, ¿no? Que es más rígido, pacismo. Entonces ahí tenemos, ¿no? Prácticamente el mismo ejemplo de lo que hemos realizado, ¿no? ¿No? Aquí le quería comentar, bueno, en el arquitectónico se puede apreciar, ¿no? Aquí tenemos el nivel terreno. Vamos a ir. El nivel terreno lo tenemos a esta altura, a esta cota. A esta cota. Este es el nivel terreno. Entonces, aquí pues se puede hacer una rampita, ¿no? Para bajar. Este espacio vacío en la planta baja es vacío, ¿no? La parte central. Por aquí se va a entrar al muro de sótano. En la parte para la planta superior, como el terreno se encuentra ahí, se ha colocado una rampa, ¿no? Una rampa en ahí, ¿no? Entonces, ahí. Lo que hemos realizado ha sido la planta baja, ¿no? La planta baja. Vamos a subir al siguiente nivel. Vamos a pasar al siguiente nivel. Esto es un poquito más rápido ya, ¿no? Entonces, antes de copiar en el siguiente nivel, vamos a verificar si hemos realizado correctamente el dibujo. Tenemos para ello check, ¿no? Chequear, que me cheque el modelo si he dibujado de forma correcta. Le damos clic izquierdo y OK. Entonces me está chequeando si ha dibujado, bueno, en este caso me está chequeando si ha dibujado de forma correcta, ¿no? Me dice que no hay errores, entonces estamos bien, ¿no? Estamos bien. No se están superponiendo las losas ahí, ¿no? Si se estarían superponiendo, entonces va a haber errores también, ¿no? O si hemos dibujado algo mal, entonces nos va a notificar, ¿no? Bien, vamos a ir a una vista en 3D. Entonces voy a quitar la grilla, control D. Voy a copiar todo excepto el muro de sótano, ¿no? Entonces voy a puedo seleccionar el muro de sótano seleccionando uno por uno, es una manera de seleccionar, ¿no? Otra manera es
con la herramienta seleccionar, seleccionar por propiedad. ¿Qué quieres seleccionar? Vigas, losas o muros. Quiero seleccionar en este caso muros de sótano. Muro de sótano, seleccionar, ¿no? Es una manera rápida para seleccionar. Cerramos. Entonces le voy a dar clic derecho. Tenemos dos. Que me oculte o que me muestre solo aquello que he seleccionado. En este caso quiero que lo oculte, hid, ¿no? Que me oculte lo que he seleccionado. Ahí lo tenemos, ¿no? No he eliminado, solo lo ha ocultado de un tema visual. Entonces, esto lo vamos a copiar en el siguiente nivel. Pero antes vamos a eliminar estas restricciones, ¿no? Por defecto siempre se crean, ¿no? Ahí, vamos a seleccionar todas las restricciones, o podría seleccionar todo tal vez, ¿no? También sería lo mismo. Entonces, voy a seleccionar solo esas restricciones, si no va a copiar las restricciones. Entonces, vamos a quitar esas restricciones, ¿no? Para ello vamos a ir a asignar join restricciones. Estas restricciones que se crean son simplemente apoyados, ¿no? Entonces lo vamos a quitar. Ahí tenemos empotrado, podría ser simplemente apoyado o móvil. En este caso no, ninguno. Aplicar. Y close. Entonces hemos quitado para no copiar esa restricción, si no lo va a copiar en el siguiente nivel. Ahora sí, seleccionamos todo y le damos control R. ¿No? Y en este caso, story, ¿no? Ahí. Nosotros hemos creado la planta baja. En este caso, el primer piso. El primer piso lo voy a copiar en el primer piso, ¿no? Todo aquello que he seleccionado, ¿no? Todo aquello lo voy a copiar en el primer piso. Entonces, le voy a dar, antes de dar aplicar, podemos visualizar cómo se va a copiar. O le podemos dar OK, ¿no? Que es lo mismo. OK, aplica y se sale automáticamente de la pantalla. Entonces ahí tenemos. Bien, vamos a situarnos en el siguiente nivel. ¿Qué nivel es ese? Es el nivel primer piso. OK. Entonces estamos en el primer piso. ¿Y qué dice nuestro plano arquitectónico respecto a ese punto? Primer piso a una cota de 5 metros. Nosotros estamos en el primer piso, en la parte superior, a una elevación de 5 metros. Tenemos unas consultas. Ingeniero, el muro de ascensor, ¿qué carga se debe asignar, ¿no? En el muro de ascensor vamos a asignar el motor, tanto la caja, ¿no? Eso vamos a realizar un poquito más adelante, ingeniero. Estamos todo tiene su proceso, ¿no? En este caso estamos en el proceso de modelación, ¿no? Después vamos a ir proceso de cargas. Después de cargas, el estabilizar nuestra estructura, derivas, sistema estructural, irregularidades, diafragma, ¿no? Cumplir, ¿no? Rigidizar a nuestra estructura. Y recién vamos a entrar al diseño, ¿no? Después del diseño, ¿no? Cumplir ya con todo, entonces vamos a pasar a las fundaciones, ¿no? Todo tiene un proceso, ingeniero. Vamos a realizar primeramente el modelado. Ingeniero, ¿cómo dibuja las losas circulares o en curva? En un momento lo vamos a hacer, ingeniero. Tenemos ¿no? A la consulta del día de ayer, tenemos, ¿no? Ahí un pequeño ejemplito para realizar una losa en circular o una viga en arco. Entonces lo vamos a realizar un poquito más adelante, ¿no? Nos encontramos en este caso en el primer piso. ¿Cuál es la diferencia de este primer piso? Entonces vamos a ir al ETABS. En primer lugar, no tenemos, tenemos una consulta, a ver, dice, ¿cómo selecciono el muro para ocultarlo, ¿no? Hay dos formas, ingeniero, dos formas. Uno podría ser ¿no? Selecciono el muro, clic derecho, selecciono Hit, ahí, ¿no? Hit ya lo ha ocultado el muro. Entonces, es una manera de ocultar. Otra manera de esconder ese muro es seleccionar por propiedad, Wall Section. Entonces, seleccionamos los muros. En este caso, ¿qué quiere seleccionar? Me pregunta. Los muros de sótano. Seleccionar, cerrar. Entonces, una vez seleccionado, todo aquello que hemos seleccionado lo va a ocultar, ¿no? Hit. Entonces ahí tenemos. O podemos hacer viceversa. Selección only, que me muestre solo la selección. Hace viceversa, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? Con la herramienta. Hit es para ocultar y selección only para que me muestre solo aquella selección.
Bien, vamos a continuar dibujando las vigas. Entramos a vigas desde este punto, ahí, ¿no? Todo aquello. Vamos dibujando. Como el muro de sótano no tenía vigas, entonces no la ha copiado, no la ha copiado. Hay que crear estas vigas. Ahí. Vamos dibujando en todo el contorno. Clic derecho. Entonces ya tenemos, hemos dibujado en todo el contorno. ¿Cuál es la diferencia estamos en el primer piso? Primer piso. Entonces tenemos el primer piso. La diferencia es que aquí tenemos unos voladizos, ¿no? Unos voladizos en la parte frontal. Y es lo que tenemos, bueno, en el Revit, ¿no? Aquí vamos a poder apreciar un poquito mejor, ¿no? Este voladizo. Es la única diferencia. Entonces vamos a dibujar eso en el ETABS. Activamos las grillas. Control D. Aquí que nos muestre todo. Para visualizar todo, le damos clic derecho, Show All. Entonces me muestra todo aquello que está, ¿no? Todo aquello que no estaba, que se escondía, ¿no? Ahí tenemos la losa calcetonada, viga, ¿no? Entonces tenemos el modelo completo. Continuamos. Dibujamos la viga peraltada. Vigas 25 por 55 desde este punto aquí, clic derecho. De este punto, ahí, clic derecho. Clic derecho. Y clic derecho. Aquí vamos a dibujar unas vigas planas. Entonces, ¿cuál es el espesor de la viga plana, no? El espesor de una viga plana es ahí, ¿no? Según la norma española, ¿no? La 6 es un poquito complicado, ¿no? Habla de su forma, pero es un poquito complicado, es bastante complicado, por no decir. Entonces, nos vamos a guiar de la norma española, ¿no? Para ganar tiempo. Entonces, este ancho mínimo debe ser 25 centímetros o la altura de la losa. ¿Cuánto es nuestra losa? Es de 25, ¿no? Entonces, el ancho mínimo va a ser 25 centímetros. Elegimos el mayor entre la altura de la losa y 25, ¿no? Prácticamente es el mismo, en este caso 25, ¿no? Entonces nosotros, porque el complemento no puede terminar en plastoformo, ¿no? Ahí en plastoformo, tiene que tener un ancho, ¿no? Entonces, para nuestro caso, el ancho de la, de esta es la altura de la losa. Vamos a crear. Para ello vamos a ir a definir sección, en este caso sería frame section, vamos a copiar uno, ¿no? De este vamos a copiar, de viga de 25 por 50. Copiar sus propiedades. Este sería viga plana de 25 por 25. ¿Qué color? En este caso le vamos a dar un color, ahí, aceptar, de 25 por 25. Ok, me ha copiado todas sus propiedades. Y ok. Ahí lo tenemos. Entonces ahora sí, una vez creado, procedemos a dibujar la viga plana. De este punto, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo. Perdón, hemos dibujado clic derecho para terminar. Hemos dibujado, si podemos apreciar, una viga peraltada, ¿no? Entonces, hay dos maneras de cambiar a una viga plana. Uno es borrar y volver a dibujar. Dos es seleccionar. Seleccionamos la segunda forma, ¿no? Entonces sería asignar frame section. En este caso, esto no es una viga peraltada, es una viga plana de 25 por 25. Ok. ¿No? Ok, aplica y se sale, ¿no? Ahí. Viga plana de 25 por 25. Viga peraltada de 25 por 55. ¿No? Entonces ahí tenemos. Es la única diferencia en este nivel. Entonces vamos a limpiar. Tenemos la herramienta para limpiar estas pequeñas letritas que molesta un poco, ¿no? Vamos a limpiar. Entonces, continuamos dibujando la losa casetonada. Losas, ¿qué tipo de losa? Reticular en este caso, sentido antihorario, clic derecho. Sentido antihorario, clic derecho.
Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces ya hemos dibujado el primer piso, ¿no? Primer piso. Pasamos al siguiente nivel, segundo piso, ¿no? Cada nivel tiene una diferente arquitectura, ¿no? Entonces, si vamos en el modelo estructural, el segundo piso ya tiene, hemos dibujado el primero, el segundo, el tercero. Tiene un cierto, no hay tal por un tema de iluminación, no hay de la arquitectura. Entonces, tenemos que cumplir, como me dice el arquitecto, nosotros como ingenieros tenemos que encargar de que esta estructura no tenga, ¿no? Dar esa rigidez estructural, ¿no? Entonces, vamos a dibujar este vacío. Es la única diferencia en el siguiente nivel. Para ello, subimos, copiamos esto, ¿no? Vamos a copiar. Vista en 3D. Salimos de la herramienta que estamos trabajando. Control D para ocultar las grillas. Seleccionamos solo el siguiente nivel. Seleccionamos solo el siguiente nivel, ¿no? Nos situamos con Shift, FN y clic izquierdo. O también con la ruedita aquí. Con eso podemos ir girando, ¿no? Hay ruedita y vamos girando, ¿no? Entonces me pongo en una posición que pueda seleccionar todo, selecciono y que me muestre solo la selección. Clic derecho, selección only. ¿Para qué estoy seleccionando? Para no confundirme a la hora de replicar. Entonces ahora estoy seguro, ¿no? De que esto es lo que voy a copiar en el siguiente nivel. Selecciono todo, control R, story. ¿Dónde voy a copiar? Voy a copiar hemos realizado en el primer piso al segundo piso, ¿no? Ahí. Antes puedo visualizar, ¿no? Antes ahí, antes de darle a aplicar. Sí, está correcto. Ok. Y close. Entonces tenemos ahí y nos situamos en qué nivel, planta, en el segundo piso. Ok. Entonces tenemos ahí el segundo piso. Tenemos consultas. No tenemos consulta, ¿no? Pues cualquier consulta lo podemos dejar en el chat. Vamos a salir de la herramienta. ¿No? Una vez que trabajemos con cualquiera de estas herramientas, salimos con la herramienta, ¿no? Ahí. ¿No? Para que no se vuelva pesado el mouse. Bien, seleccionamos, borrar, delay. Seleccionamos, delay, ¿no? Aquí hay una pequeña diferencia. Entonces voy a activar las grillas para poder trabajar. Control D. Entonces tenemos ahí las grillas y lo vamos a activar. Entonces vamos a ir a nuestro plano, a nuestro sistema estructural que hemos definido. En este caso voy a dibujar una viga en el eje C. En el eje C. Entonces voy a Tabs. Viga. ¿Qué tipo de viga? No, viga peraltada de 25 por 55. Desde este punto, en el eje C dijimos, ¿no? Hasta este otro extremo. Clic derecho. Lo tenemos ahí. Siguiente viga. Tenemos en el eje 8. Entonces dibujamos esta viga y esta viga en el eje 8. Eje 8, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, clic derecho. Tenemos en el eje 8, ¿no? Entonces tenemos ahí en el eje 8. Siguiente. Eje 4. Una viga, dos vigas. Vamos a Tabs. Eje 4. Clic izquierdo, clic izquierdo. Entonces, todos los proyectos, bueno, son así, ¿no? Los proyectos reales, bueno, no todos son simétricos, ¿no? Todos los niveles. Entonces, hay una cierta diferencia, ¿no? Eso es lo que estamos aplicando. Aquí hay una pequeña viguita. Viga. En el eje 7. Ahí lo tenemos. Entonces, ya tenemos dibujado todas las vigas. Vamos a dibujar las losas. Losas de este punto, sentido antihorario. Clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, ¿no? Una recomendación sería, ¿no? Dibujarlo con lo más preciso posible, ¿no? Y con tener cuidado
tomar la esquina. Ahí lo tenemos, entonces ya tenemos dibujado ese vacío, ¿no? Ese vacío. En el otro extremo vamos a ver qué sucede. No tenemos ningún voladizo, estamos bien. Pasamos al siguiente nivel. Estamos en el segundo piso, vamos a pasar al tercer piso. Entonces vamos al ETABS y copiamos. El segundo piso lo vamos a copiar. Para ello nuevamente salgo de la herramienta con la que estamos dibujando las losas. Salimos, vista 3D, quitamos las grillas, control D. Seleccionamos aquello que queremos copiar. Nos situamos en una posición que podamos seleccionar todo aquello que queramos copiar. Clic derecho, selección only. Quiero estar seguro de que realmente voy a copiar esto, ¿no? Sí, estamos seguros, ahora sí. Seleccionamos control R, story. Voy a copiar en este caso en el tercer piso. Aplicar, ahí podemos visualizar que cómo se va a copiar, ¿no? Aplicar y close. Entonces ya tenemos, nos situamos en qué nivel planta, en el tercer piso. Aplicar, close. Entonces, ¿cuál es la diferencia en este nivel? Vamos a ir al plano arquitectónico, estamos en el tercer piso. Es que tenemos otro voladizo en el otro extremo. Otro voladizo, ¿no? La única diferencia, ¿no? Aquí tenemos unas pequeñas, ¿no? Unas pequeñas entradas. Bueno, esto nos va a afectar en lo que es irregularidad en planta, ¿no? Si vamos, estos vacíos serían prácticamente, si vamos a la diapositiva, serían estos vacíos, ¿no? Hay estos vacíos. Estos vacíos. Entonces, no, ahí lo tenemos, esos vacíos. Entonces vamos a ir nosotros al ETABS, activamos las grillas, control D. Y control D. Aquí tenemos primeramente el voladizo. Viga, ¿qué tipo de viga? Una viga peraltada. Clic izquierdo, clic derecho. Clic izquierdo, clic derecho. Los primeros niveles generalmente, ¿no? Eso tiene una cierta diferencia. Después son repetitivos ya los otros. Ahí lo tenemos. Vamos a salir de la herramienta, vamos a dibujar las vigas planas. Vigas planas de 25 por 25. No interesa, ¿no? Si dibujamos sentido antihorario, horario, de arriba abajo, las vigas, ¿no? Ahí. Salimos de la herramienta y aquí tenemos un espacio vacío. ¿Entre qué ejes está ese espacio vacío? Está entre el eje H y I. Entonces volvemos al ETABS, H, I, borramos. No tenemos esto, tampoco esto, ¿no? El otro estaría entre qué ejes, a ver, vamos a ir. El eje I y el J. IJ. Entonces vamos a ir IJ, borramos la viga y la losa. Y dibujamos una viguita. Aquí nos tenemos una viga en este eje, que es el eje 10. El eje 10 vamos a dibujar una viguita. Viga desde este punto hasta este otro punto. Estamos con viga plana, no lo vamos a cambiar. Es viga peraltada. Ahora sí. Clic derecho para terminar. Dibujamos en la parte inferior, clic izquierdo, clic derecho para terminar. Ahora sí, procedemos a dibujar las losas. Borrar, salir de la herramienta. Losas ahora, ¿no? Losas. ¿Qué tipo de losa? Reticular. Clic izquierdo, perdón, este punto, ¿no? Clic izquierdo, sentido anterior. Entonces ya tenemos esa losita. Lo mismo en la parte inferior. Cualquier consulta o duda lo podemos dejar en el chat. En un momento lo vamos a responder. Clic izquierdo, clic derecho. Ahí lo tenemos, ¿no? Hemos dibujado la planta ya, ¿no? Entonces, ¿qué hemos dibujado? Si vamos al modelo Revit, a ver, aunque el arquitectónico, ¿no? Podemos visualizar, ¿no?
hemos dibujado esta pequeña entrada vacío, ¿no? Este vacío, una pequeña entrada. Bien, vamos a subir, copiar esto en el siguiente nivel. Esto vamos a copiar, prácticamente ya hemos terminado, ¿no? El tercer piso, ¿no? No hay ninguna diferencia. Aquí, ¿no? También aquí tenemos una pequeña entradita, ¿no? Un vacío. Entonces vamos a dibujar ese vacío, a ver. ¿No? Aquí tenemos una pequeña, vamos a borrar. Esto no existe, ahí, ¿no? Ese es el tercer nivel, ¿no? Bastante irregular como se puede, ¿no? Pero tenemos que estabilizar a la estructura. Subimos nuevamente, ¿no? El mismo proceso. 3D, Control D, seleccionamos aquello que queremos copiar. No, pero no sé, una recomendación sería, ¿no? Al arquitecto, ¿no? Decirle, ¿no? Que no lo realice tanto, está muy irregular, porque no es recomendable para sismo, pero bueno, este arquitecto, ¿no? Se ha empeñado en diseñar esto y pues hay que cumplirlo, ¿no? Nosotros como estructurista. Clic derecho, seleccionar Only. A ver, quiero estar seguro de lo que voy a copiar. Vamos bien. Seleccionamos, Control R, Story, ¿en qué nivel? En este caso, cuarto piso. Sí, cuarto piso, ¿no? Aplicar. Close. Vamos a ir en planta al cuarto piso. Ok. Entonces, ¿cuál es la diferencia en el cuarto piso? A ver, vamos a ver si hay diferencia o no. Cuarto piso. Cuarto piso. Entonces, en el cuarto piso tenemos bueno, ya no tenemos toda esta parte, ¿no? Si podemos visualizar todo este vacío que podemos visualizar en la diapositiva, ¿no? La parte, todo este vacío, ¿no? Todo este vacío. Entonces vamos a borrar todo este vacío, ¿no? Entonces lo voy a borrar, voy a ir a Tabs, todo esto no existe, a ver. Todo esto no existe. Borramos. Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, algo así creo que, ¿no? Vamos a ir al AutoCAD. Sí, no es prácticamente lo mismo, ¿no? Aquí tenemos un pequeño voladizo en el eje 8. Entonces, vamos a ir al eje 8, nosotros, al eje 8, Tabs. Activamos las grillas, Control D. Control D, ¿no? Ahí tenemos nuestra estructura. Control D. Entonces, continuamos dibujando. Control D. Aquí tenemos, ¿no? Vamos a ir a viga. A ver, vamos a ir. Tenemos una viga de extremo a extremo en el eje 8. Tabs. Ahí, clic derecho. Y tendríamos que más. A ver, vamos a ir. Una viguita aquí, ¿no? Una viguita. Entonces, Tabs de este punto. Ahí, clic derecho. Y aquí tenemos una viga plana. Vamos a cambiar. Viga plana. Es la única diferencia. Y lo vamos a rellenar de losa, ¿no? Ahí, losa. Losa. Vamos a dibujar por puntos. Clic izquierdo, el mismo proceso. Clic derecho para terminar. Clic derecho para terminar. Entonces ya hemos dibujado el siguiente nivel. Y esto lo vamos a copiar en el siguiente. Vamos a ir a ver, vamos a ir a limpiar, ¿no? Salir primeramente de la herramienta que estamos trabajando, vista en 3D. 3D. Voy a ocultar las grillas, Control D. Voy a seleccionar el piso, el último piso que estamos trabajando. Seleccionamos, que me muestre solo la selección. Selección Only. Entonces ahí tenemos. Y esto lo vamos a replicar en los siguientes niveles. A ver, vamos a ir al plano arquitectónico. Vamos a ver si todos los niveles son repetitivos. Cuarto piso, sí. Quinto piso, sí. Sexto piso, sí. Séptimo, también. Octavo, también. No, prácticamente ya todos son repetitivos. Entonces vamos a replicar eso en todos los niveles. Estamos en el quinto piso, ¿no? Entonces,
seleccionado, control R. Story. ¿En qué piso? No vamos a replicar, estamos en el quinto piso, ¿no? Lo vamos a replicar en el sexto, en el séptimo y en el décimo, ¿no? Ahí, en todos los niveles, porque todos estos son repetitivos. Aplicar, creo que nos falta un piso. A ver, nos vamos a acercar, antes de cometer error, nos acercamos y aplicar. Entonces aquí nos falta un piso, ¿no? Claramente, por un tema visual podemos visualizar. El quinto piso más, quinto piso, todos y el quinto piso. Aplicar, ahora sí, ¿no? Me indica cómo se va a copiar, ¿no? De color azul. Aplicar. Close. Entonces ahí tenemos, ¿no? Y podemos visualizar en una vista en 3D. 3D. 3D y 3D. Clic derecho que me muestre todo. Show all. Entonces me va a mostrar todo aquello que estaba escondido, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestra estructura y lo tendríamos muy similar en el Revit, ¿no? Ahí. Entonces, consultas o dudas. A ver, dice, Inge, ¿cómo se dibuja la curva? No, en este momento lo vamos a realizar. ¿Cómo seleccionó el muro? No, ya sí habíamos realizado, ¿no? La consulta. Una consulta, si el eje de la viga no coincide con el eje de la columna, este se debería mover un poco en el plano, ¿no? ¿Cierto? Sí, ingeniero, ¿no? Se tiene que mover. Hay herramientas para desplazar columnas, para desplazar vigas, sí, ¿no? Ahí sí, ingeniero, ¿no? Aquí, ¿no? En el ETABS generalmente eso lo vamos a realizar. Y si la columna está en un eje diagonal, también debería girar para alinearse a su eje, ¿no? Eso lo vamos a realizar una vez que conozcamos las dimensiones para que trabaje, ¿no? Con esa rigidez según su geometría, tenemos que alinear también, ¿no? Entonces, si podemos visualizar en este momento no está alineado, ¿no? Entonces, sí, vamos a realizar eso un poquito más adelante, ingeniero, ¿no? Bien, vamos a responder lo último a la consulta del ingeniero, ¿no? ¿Cómo realiza una viga losa circular o una losa en arco? ¿No? Con eso vamos a terminar. Para ello nos vamos a situar en planta. ¿En qué piso? Voy a situarme en el noveno para hacerle el ejemplo. Aplicar. Close. Entonces ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos, estoy en el noveno piso. Entonces, el arquitecto me ha propuesto un ejemplo, ¿no? Aunque el proyecto no contempla, ¿no? Pero, ¿cómo dibujo una viga en arco y una losa en arco? Entonces, la distancia que hay desde este punto de eje a eje es 1 metro. 1 metro, ¿no? Entonces voy a ir al ETABS y le voy a decir, primeramente, conocer el centro. El centro. Entonces, ¿cuál es la distancia desde este punto hasta este otro punto? Podría medir en el ETABS o en la parte inferior, ¿no? Me dice, aquí en la parte inferior, me dice X. Vamos a acotar más rápido, va a ser más rápido. Lo vamos a acotar en el AutoCAD. Cotas de un extremo, a ver, acotar, ahora sí, ¿no? 4,77. Quiero conocer el centro, de eje a eje. 4,77 dividido 2, 2.38, 238.5 en centímetros, 238.5. Entonces vamos a ir a Draw, puntos, vamos a crear un punto, está en centímetros, en X, Y o Z. Entonces para el programa, esto es el eje X, este es el eje Y, X, Y y Z. Z es la vertical, ¿no? Z es la vertical. Eso lo podemos visualizar en los ejes, aquí en eje, ¿no? Aquí. X sería X, Y y Z es la vertical. Entonces, en este caso tenemos que crear un punto en el eje Y. ¿A qué distancia en el eje Y? Vamos a la calculadora, 238.5. 238,5, ¿no? 5. Entonces,
en el eje Y. Le damos clic izquierdo a este punto. Me ha creado el punto, pero no puedo visualizar. Entonces, para visualizar, ingresamos a la herramienta Display Options. Invisible, por defecto está invisible. Entonces, que me muestre los puntos. Aplicar, Close. Ahí está el puntito que hemos creado. Entonces, respecto de este punto, a 1 metro se encuentra mi arco, ¿no? 1 metro es el límite, ¿no? Entonces, voy a ir a Tabs. En este caso no en Y, sino en X. 0 en Y, en X sería 100 centímetros, ¿no? En centímetros. Las unidades lo tenemos en centímetros, donde indica la flechita. Entonces, clic izquierdo. A ver. Vamos a refrescar. Ah, ahí lo tenemos, ¿no? Es un tema visual. A veces no aparece porque hay que refrescar, ¿no? Con la flechita. Es un poquito pesado, no tienen problemas con el tema visual. Entonces, si tenemos la duda, refrescamos. Ahora sí, dibujamos esa viga en arco. Vamos a vigas, no es lineal, sino en arco. Hay dos formas de dibujar. En este caso voy a utilizar el primero, 3 puntos. 3 puntos. Clic izquierdo en un extremo, clic izquierdo en otro extremo y el tercero, clic izquierdo, ¿no? Y clic derecho para terminar. Clic izquierdo en un extremo, clic izquierdo en el segundo y en el tercero. Entonces ahí tenemos nuestra viga, ¿no? Nuestra viga podemos visualizar en una vista en 3D. Bueno, se divide, ¿no? Pero es una viga en arco. ¿Cómo dibujamos la losa? Entonces vamos a dibujar la losa por puntos. ¿Qué tipo de losa? Reticular. Reticular. Entonces, reticular, pero tenemos un problema. No es arco mi losa, sino me va a dibujar una losa en arco. Es lineal, línea. Ahora sí. Damos clic izquierdo en un extremo, clic izquierdo en otro extremo y clic izquierdo varios puntos para que transfiera la carga de la losa en cada uno de estos puntos que le estamos dando clic. Lo va a transferir las cargas, ¿no? Las solicitaciones a las vigas, ¿no? Vamos a dar unos puntos ahí. Mientras más puntos va a ser mucho más preciso, ¿no? Más preciso, pero también más pesado, ¿no? Más pesado. Vamos a darle unos puntos ahí. Y ahí. Clic derecho, terminar. Entonces ya tenemos nuestra losa en arco y nuestra viga en arco. También podría ser tal vez otra tipología, ¿no? Por ejemplo, tener una figura en ahí, ¿no? Con una cierta geometría. Ah, entonces, ¿cómo dibujamos eso? No, lo mismo, dibujar puntos, 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 varios puntos, ¿no? La geometría que vayamos a tener, ¿no? Y dibujamos vigas, ¿no? Puntos con la herramienta de definir puntos, ¿no? Draw puntos, creamos puntos. Y con puntos y vamos creando ya la viga y posteriormente la losa. Bien, vamos a quedar aquí y vamos a dar pase al encargado para que haga algunos anuncios. Y, ¿no? Entonces, ¿no? Por mi parte continuamos mañana y que tengan todos muy buenas noches.